¿Qué demonios pasó para que de repente las cosas se torcieran tanto en el Perú? Pues un momento, porque lo cierto es que toda esa prosperidad empezó a encallarse en el año 2016 y poco a poco lo que iba viento en popa y a toda vela, pues empezó a ir más y más despacio. Por ejemplo, si entre los años 2005 y 2009 el país promedió un crecimiento del 6,5% anual, entre el 2010 y el 2014 fue del 5,8% y entre el 2015 y el 2019 de apenas el 3,2%. Un nivel insuficiente, por ejemplo, para seguir reduciendo la pobreza. Y de hecho, tras casi 20 años de fuerte crecimiento, en 2019 el 70% de la población peruana no había sido capaz de pasar de nivel, el 70%. Las infraestructuras a todos los niveles seguían siendo calamitosas y la prosperidad percibida parecía ir a menos. Y luego, para colmo llegó el coronavirus, que fue, tal y como os hemos contado, algo así como la gota que colmó el vaso. Vale, no quiero ser exagerado. Dejémoslo en que en el año 2016 dio comienzo una nueva turbulenta etapa en lo político, en lo social e incluso también en lo económico. Y es que en ese año 2016 hubo elecciones y el resultado pues no pudo ser más complejo. En las presidenciales, Pedro Pablo Kuczynski se hizo con la victoria en segunda vuelta por poco más de 40.000 votos frente a Keiko Fujimori. Sin embargo, en las legislativas el resultado fue totalmente diferente. Fuerza Popular, el partido de Keiko, se hizo con 73 de los 130 escaños, esto es, con más de la mitad de los diputados, mientras que el PPK, el partido del presidente, apenas logró 18. Y ahí, amigos, fue cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor. El caso es que a partir de ese momento comenzó toda una guerra política. Y el 15 de diciembre de 2017, el Congreso de Perú admitió a trámite un primer pedido de vacancia presidencial. Pero la cosa no se quedó ahí. Con más pruebas, el Congreso intentó un nuevo proceso de vacancia y esta vez aparecieron unos vídeos de Kenji Fujimori intentando sobornar a congresistas con acceso a obras públicas a cambio de votar en contra de deponer al presidente. Kuczynski, un líder que había llegado con un discurso de cambio, un mensaje e ideas frescas que le hicieron incluso ganarse uno de los premios VisualPolitik, terminó dimitiendo el 21 de marzo de 2018. No siempre los planes salen bien. Lo peor, amigos, es que el gobierno de Kuczynski inició entonces una campaña masiva que luego continuó además su sucesor Martín Vizcarra, acusando al Congreso de perpetrar un golpe de Estado, a pesar de que la vacancia es una figura plenamente constitucional. Vizcarra, que por cierto luego fue bancado también por acusaciones de corrupción, y de nuevo en medio de enormes protestas. En total, 4 presidentes en una misma legislatura. Y diréis, ¿cuál es el problema? Pues veréis. Por un lado, este tipo de comportamientos genera un enorme descrédito y desconfianza hacia las instituciones, tanto entre los propios peruanos como entre los inversores extranjeros. Por otro lado, no seamos ingenuos. Esta crisis política nos mostró como ninguna otra las motivaciones reales de los políticos peruanos que conforman la primera línea de mando. Motivaciones que no tienen mucho que ver con el interés general. Son representantes públicos que, por así decirlo, han dejado muy claro que solo se representan a sí mismos. Algo que también podemos ver, por cierto, con la corrupción galopante que parece afectar a la política peruana. Y ojo, que no hablamos del típico problema que nos podemos encontrar en cualquier país de un político que pone la mano. Para nada. Todos los indicadores apuntan a que la corrupción en las instituciones peruanas es algo común. Las encuestas apuntan a que el 36% de los peruanos consideran a la corrupción como el problema más importante, el 26,3% señalan haberla sufrido personalmente y más del 75% de todos los ciudadanos peruanos consideran que la corrupción es habitual entre funcionarios y políticos. De hecho, según Transparencia Internacional, Perú ha pasado de ser el 44º país menos corrupto del mundo en el año 2000 a que en los últimos años su posición haya oscilado entre los puestos 106 y 94. Para colmo, todo este tipo de juegos políticos desvía la atención hacia temas que nada promueven la prosperidad del Perú. Y eso tiene consecuencias. El tarjetazo y el Estado pasivo. Amigos, amigas, durante los últimos 20 años el Perú ha registrado una importante mejora económica que, entre otras cosas, ha engordado los ingresos del Estado. Un Estado que no ha dejado de crecer en empleados públicos, en muchos casos mediante lo que se conoce como el tarjetazo. Esto es, colocar a familiares, amigos y compinches de todo tipo a cobrar del erario público. Y lo que es aún peor, todo este incremento de empleados públicos no se ha traducido en una mejora real del funcionamiento del Estado. Los grandes problemas de hace 10 años siguen siendo básicamente los mismos que hoy. Y para colmo, durante este tiempo lo que sí ha crecido es la burocracia. Claro, algo que tendrán que hacer todos estos nuevos empleados. Ahora bien, ¿de qué problemas hablamos exactamente? Pues fijaos. A pesar de tener una salud financiera envidiable, la escasez de infraestructuras en el país es tan acusada que, según el Foro Económico Mundial, la calidad de las mismas solo se encuentra por encima de las de Venezuela, Bolivia y Paraguay. Hablamos de un gap que algunos cálculos recientes sitúan en unos 300.000 millones de dólares, lo que por supuesto afecta a la actividad económica.
Y os doy mi palabra, podéis creerme, cualquiera que haya estado en Perú sabe perfectamente de qué estamos hablando. Luego, el sector financiero está tan poco desarrollado y tan cerrado a la competencia que los peruanos tienen más dificultades para acceder a la financiación y sufren tipos mucho más altos, lo que por supuesto pues perjudica la inversión. Para que os hagáis una idea, los pequeños préstamos con tipos del 20, el 30 o incluso el 40% no son algo extraño. Y de hecho, lo que se conoce como el spread bancario, esto es el margen con el que trabajan los bancos, es en Perú de más del 14%, frente a poco más del 3% en los países de la OCDE. Y eso no es todo. Para colmo, apenas el 7% de las empresas peruanas logran acceder a la financiación bancaria. De la misma forma, los mercados de capitales están infradesarrollados. La bolsa de Lima, por ejemplo, es una broma. Y el sistema de pensiones lleva en punto muerto y necesitado de reformas desde hace ya muchísimo tiempo. Por ejemplo, el sistema privado de pensiones, similar al modelo de Chile, apenas cubre al 20% de los peruanos en edad de trabajar. Además, es un modelo cerrado a la competencia con comisiones muy altas que devoran la rentabilidad de los partícipes. Y respecto al sistema público, casi mejor no hablemos. La pensión media mensual es de poco más de $150 al mes. Y eso quien tiene la suerte de recibirla, porque entre otras cosas hay que trabajar más de 20 años. En total, el sistema privado y el sistema público de pensiones apenas cubren al 30% de los peruanos mayores de 65 años. El resto o reciben algún subsidio pequeño del programa Pensión 65 o directamente no reciben nada, que es exactamente lo que ocurre con más del 40% de los mayores. Luego, las empresas públicas son un desastre. Apenas son capaces de invertir. Muchas se han convertido en nidos de corrupción. Y en algunas incluso los puestos de trabajo son hereditarios por acuerdo sindical. Y desde luego, no son rentables. Petroperú, por ejemplo, acumula pérdidas de más de 3.000 millones de dólares durante la última década. Una petrolera perdiendo dinero de forma sostenida en el tiempo. Desde luego, cuando ves estas cosas, sabes que estás hablando de Latinoamérica. Y aún podríamos seguir. La educación es paupérrima, los planes urbanísticos están tan desfasados que desde el 2001 más del 90% de las expansiones urbanas se han llevado a cabo de forma irregular cuando no abiertamente ilegal. En el campo, que genera más del 30% de todos los empleos del país, la mayoría se mantiene en condiciones de subsistencia, sin apoyo en formación, mecanización o desarrollo de cooperativas y asociaciones. Y claro, así pues no se puede. Es algo que, por cierto, favorece que como alternativa se opte por plantaciones de coca. Y ojo que Perú es el segundo mayor productor de cocaína de todo el mundo. Cultivos de coca en Perú se expanden a 72.000 hectáreas según la Casa Blanca. Perú es por detrás de Colombia el segundo productor mundial de cocaína. Es un suma y sigue constante. Pero ¿sabéis qué? Todas estas cosas para los políticos peruanos parecen secundarias. Y eso a pesar de que terminan teniendo consecuencias sociales y económicas. Por ejemplo, se calcula que hay entre 25.000 y 50.000 millones de dólares en proyectos mineros detenidos ante el rechazo social, simple y llanamente porque el gobierno no ha tenido liderazgo de buscar fórmulas que favorezcan a las comunidades locales. Hablamos de una fuente de riqueza potencialmente enorme que, por ejemplo, en países donde las cosas se hacen bien como Australia, han propiciado una enorme prosperidad general. Y bueno, la mala prensa de la minería pues es comprensible. En el pasado se permitieron muchos abusos a cambio de, bueno, ¿recordáis lo que decíamos de las coimas en el país? Pues no sé, a lo mejor tuvo algo que ver. El caso es que en el país no hay impulso a la innovación. La política de atracción de inversiones es insuficiente. No hay desarrollo de zonas estratégicas o polos de actividad. El gobierno peruano tiene unas finanzas saneadas, sí, pero parece no saber hacer nada más. Por así decirlo, avanza con una especie de piloto automático que ya es claramente insuficiente para impulsar el desarrollo, pero que eso sí, permite que muchos sectores estén en manos de una élite que se protege de la competencia. Amigos, en entornos corruptos y en los que solo cuenta la supervivencia política, la selección de líderes y profesionales no se realiza en base a la meritocracia, sino sobre todo a la lealtad. Eso provoca que cada vez los cuadros de gestión tengan peor nivel, lo que a su vez alimenta la falta de capacidad para tomar medidas y la falta de honestidad y transparencia. No nos engañemos, el mayor problema del Perú no es Pedro Castillo, el mayor problema del Perú es lo que ha conducido a un político como Castillo a ganar las elecciones. Y llegados a este punto, la pregunta es, ¿será Castillo un peligro para el Perú? Desde luego las cosas no pintan bien, aunque ojo porque puede que al final el agua no llegue al río. Castillo no tiene mayoría parlamentaria, y no es descabellado que se parezca más a Humala que a personajes como Hugo Chávez. No habrá expropiaciones, no habrá estatizaciones, no le vamos a quitar su propiedad ni ahorros a nadie. Queremos una economía popular con mercados. La independencia del Banco Central será respetada porque ha hecho una buena labor de mantener la inflación baja. No estamos en la idea bolivariana, lo queremos desmentir. Pedro Franque, asesor económico de Pedro Castillo. En cualquier caso, un apunte. Que mensajes como el suyo dominen la política peruana no son un buen augurio y el riesgo está sobre la mesa. Pero no nos engañemos, el problema ya estaba en casa y no es otro que los políticos que han convertido las instituciones peruanas en su parque de atracciones particular. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Qué futuro crees que le espera al Perú bajo el mando de Castillo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y como siempre, no olvides darle a like